Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la piel, pero desde una perspectiva un poquito distinta a la que solemos escuchar. He querido titular este episodio como La piel, una mucosa más, y la idea es entender cómo muchas veces lo que vemos en la piel no empieza realmente en la piel. Seguro que te ha pasado alguna vez que de repente empiezas a tener picor, rojeces, pequeños sarpullidos o incluso algún brote que aparece sin saber muy bien qué ha pasado, ¿no? Vas al dermatólogo, te mandan una crema, muchas veces suelen ser corticoides, y mejora. Y además mejora muy rápido. Pero al cabo de un tiempo vuelve. O aparece en otra zona o simplemente nunca termina de desaparecer del todo, ¿no? Y cuando tenemos brotes, pues nos echamos el corticoide y se va. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la piel reacciona así? Bueno, pues muchas veces tratamos la piel como si fuese algo aislado al resto del cuerpo, como si fuese una estructura independiente que simplemente o se irrita o se inflama. Pero la realidad es que la piel está profundamente conectada con lo que ocurre dentro de nosotros. Como ya si escucháis este episodio, sabéis que no podemos dividir el cuerpo en trozos, ¿no? Entonces, de hecho, en muchas ocasiones la piel va a actuar como esa pantalla externa, yo lo interpreto así, un lugar del cuerpo donde expresa lo que está ocurriendo dentro. A lo largo de este episodio vamos a hablar de algo que a mí me parece clave para entender los problemas de piel, que es las mucosas. Ya sabéis que soy muy pesada con las mucosas y creo que es algo que nos atiende lo suficientemente bien. Cuando entendemos cómo funcionan las mucosas, cómo se protegen y cómo se relacionan entre sí, pues empieza a tener mucho más sentido por qué hay problemas digestivos, alteraciones de la microbiota, algunos procesos inflamatorios pueden acabar manifestándose también en la piel. Y de hecho hay una frase que repito siempre en consulta que resume muy bien esta idea y es que muchas veces la piel es el altavoz de lo que está pasando en el intestino. Así que hoy vamos a empezar desde dentro hacia afuera. Primero entendiendo qué son las mucosas del cuerpo, cómo se conectan entre sí y también veremos por qué la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, muchas veces refleja eso que está ocurriendo en el interior. Así que antes de hablar directamente de la piel, vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué son las mucosas? Las mucosas son tejidos que recubren muchísimas de las cavidades internas de nuestro organismo y que están en contacto directo o indirecto con el exterior. Por ejemplo, tenemos mucosa en la boca, en la nariz, en el esófago, en el estómago, en el intestino, en el aparato respiratorio, en el sistema urogenital. Aunque están en lugares distintos, todas ellas comparten algo fundamental, que es la función barrera y de defensa. Son tejidos que están diseñados para protegernos, para filtrar lo que entra en nuestro cuerpo y para interactuar constantemente con el entorno. Además, estas mucosas no son simplemente una capa de tejido que recubre esos órganos, son también estructuras que están muy activas y sobre todo tienen una gran parte del sistema inmunológico ahí. De hecho, gran parte de nuestro sistema inmunitario está asociado justo a eso, a esas mucosas y, como siempre os digo, a ese intestino. Pero bueno, está en todas las mucosas porque son uno de esos principales puntos de contacto entre el organismo y el exterior. O sea, tiene sentido que el sistema inmune esté ahí para detectar eso que entra y ver si lo tiene que atacar o no.
En este podcast ya hemos hablado mucho sobre mucosa digestiva, porque sobre todo en consulta veo continuamente problemas relacionados con esto, ¿no? Desde mucosa del esófago cuando tratamos esofagitis o el reflujo gastroesofágico, de la mucosa gástrica cuando aparecen gastritis, úlceras, gastritis por infección por Helicobacter pylori, de la mucosa intestinal cuando tratamos problemas de disbiosis, de inflamación intestinal, hiperpermeabilidad intestinal. De todo esto hemos ido hablando a lo largo de muchísimos episodios. Cada una de estas mucosas está especializada para cumplir una función concreta, no son todas iguales. Algunas están diseñadas para proteger pues, en diferentes ambientes muy agresivos, ¿no? Como puede ser la mucosa del estómago, que tiene que soportar esa gran cantidad de ácido clorhídrico del estómago, del ácido gástrico. Otras, en cambio, están más preparadas para absorber nutrientes, ¿no? Como por ejemplo el intestino delgado. Su función es absorber los nutrientes que se han digerido en el estómago. Otras tienen más funciones como de filtrado o de defensa frente a microorganismos, a partículas, como por ejemplo puede ser pues, la mucosa nasal o la respiratoria. Por eso no todas las mucosas tienen el mismo grosor ni la misma estructura, porque cada una pues, se adapta a estas funciones que necesitan, pero aunque sean diferentes, sí que todas forman parte de un mismo sistema común de mucosas y del sistema de barreras. Y cuando empieza a alterarse, pues es normal que no lo hagan de forma aislada, sino que también se afecten el resto de mucosas. Evidentemente, no directamente. Si yo hoy genero una gastritis aguda en el estómago, no lo voy a ver reflejada directamente en el resto de mucosas. Pero cuando es una gastritis más crónica, que se alarga en el tiempo, pues sí que puedo notar otros síntomas. Y esto es muy habitual verlo en consulta. Cuando una mucosa está muy dañada o inflamada, empiezan el resto a resentirse. Porque como siempre os explico, el cuerpo no funciona por compartimentos aislados. Como forman parte de este sistema común de mucosas, cuando un tejido, pues por ejemplo, eso os decía, ¿no? Una mucosa muy dañada, pues puede haber, por ejemplo, encontrarnos que la mucosa de los ojos empiece a estar muy seca o que tengamos la piel muy irritada, aunque a simple vista, ¿no? A primera no pensemos que mi sequedad de ojo tiene algo que ver con esa gastritis gástrica que llevo teniendo muchísimo tiempo, pero sí, ¿no? Entonces podemos notar sequedad en los ojos, sequedad en la boca, mucosa nasal más seca o más reactiva, mayor sensibilidad en la garganta o picor en la garganta, incluso cambios en la piel, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, que a veces se vuelve más seca, más reactiva, con más tendencia a irritarse. Es decir, cuando algo se desequilibra, ya sea porque hay una inflamación mantenida, porque hay alteraciones en la microbiota o problemas en la barrera intestinal, pues empieza a romperse ese equilibrio y entonces el cuerpo empieza a manifestarlo pues, en distintos puntos donde existen diferentes barreras y lo pueden manifestar de diferentes formas, ¿vale? Y uno de los lugares donde todo esto muchas veces se manifiesta es en la piel, y por eso este episodio. Lo primero es entender que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene aproximadamente entre 1,5 y 2 metros cuadrados de superficie, es decir, es muy amplio. Y es más o menos el 15% se estima del cuerpo. Es decir, no es simplemente una capa externa que recubre nuestro cuerpo, es un órgano y por tanto está activo y tiene funciones importantes. Su principal su principal papel es esa barrera protectora. La piel nos protege frente a pues, microorganismos, frente a sustancias externas, frente a cambios de temperatura, pues a cualquier agresión que pueda haber del ambiente. Pero además de esta función barrera, la piel también participa en la regulación de la temperatura corporal, en la producción de vitamina D. Ya sabéis que la gran mayoría de vitamina D se produce en la piel a través de la radiación del sol. También tiene función de comunicación con el sistema nervioso, que esto es algo que pues, parece que olvidamos, ¿no? Tiene un papel también en el sistema inmunitario. De hecho, al igual que ocurre en el intestino, en la piel viven millones de microorganismos que forman lo que conocemos la microbiota cutánea. Esta microbiota forma parte del sistema de defensa de la piel y ayuda a mantener ese equilibrio frente pues, a bacterias, hongos u otros microorganismos que pueden generar problemas en la piel. Por eso cada vez entendemos mejor que la piel no es solo un órgano pues, estructural, incluso estético,
sino también, pues eso, sistema inmune y metabólico. Y es que si os fijáis, todo lo que os he dicho siempre hablamos del intestino. Y es que a mí me gusta mucho hacer la comparación que ayuda muy bien a entender lo que vamos a ir hablando. Y es que siempre digo que la piel es como el intestino hacia afuera, ¿no? Como si fuese la piel vuelta. Y porque es que comparten muchísimas cosas, funcionan como barrera, están conectadas con el entorno, la piel muy evidente, pero el intestino también, porque introducimos comida por dentro y entra en contacto con las cosas externas. Tienen también su propia microbiota, cada uno, pues la microbiota cambia evidentemente, pero tienen una microbiota individual, están súper conectados con el sistema inmune. Por eso me parece tan fácil de comparar, que se puede entender muy bien que cuando el equilibrio interno del organismo se altera, no es para nada raro ni sorprendente que uno de los primeros lugares donde lo podamos notar sea la piel. Y es ahí donde podemos entender mejor esa idea que comentaba al inicio, ¿no? Que la piel muchas veces refleja lo que está ocurriendo en el intestino. Y puede sonar como metáfora porque es muy fácil de entender y de visualizar, pero no es solo una metáfora, ¿no? En los últimos años cada vez se habla más de algo que se conoce como el eje intestino-piel. Seguro que habéis escuchado el eje intestino-cerebro, pero hay muchos ejes, ¿no?, que conectan intestino. Y el intestino-piel describe la relación que existe entre la salud digestiva, es decir, la microbiota intestinal, sistema inmunitario, y lo que termina ocurriendo en la piel. Y es que, como ya sabéis, y como os he explicado 1000 veces, el intestino, entre otras funciones, es la de digerir, pero no solo sirve para digerir y absorber esos nutrientes. También es uno de los centros más importantes del sistema inmunitario del organismo. Es donde vamos a encontrar la mayor parte de nuestra microbiota, con todas sus funciones. Por tanto, cuando ese ecosistema está equilibrado, pues en principio el sistema inmunitario suele funcionar correctamente, de una manera más regulada, las barreras funcionan bien y pues la piel suele estar estable, o sea, incluimos la piel en esta estabilidad, ¿no? Se mantiene todo bastante estable. Pero cuando en el intestino empiezan ya a aparecer problemas o desequilibrios, ya sea de la microbiota, ya sea una inflamación persistente, ya se vean alteraciones en la barrera intestinal, ese equilibrio puede empezar a cambiar, ¿no? Y se generan moléculas inflamatorias, el sistema inmunitario reacciona, se activa con mayor facilidad y además de una manera muy exacerbada, y el cuerpo puede empezar pues a notar esas reacciones, ¿no?, de unas formas distintas. Y pues de lo que vamos a hablar es de esa forma en la que muchas veces se manifiesta, que es activar a través de la piel. Por eso en consultas siempre, es una pregunta que hago siempre, si tienen pues problemas en la piel, ¿no? Si tienen picor, si tienen rojeces, si tienen brotes que van y vienen, si tienen la piel reactiva, si la tienen seca. Muchas veces pues mirar solo la piel sin contexto pues no nos dice mucho, porque además una cosa que me parece muy complicada de los dermatólogos es que la piel casi siempre reacciona de la misma manera, ¿no? Pues rojeces, picor. Es verdad pues que hay algunas lesiones en la piel que son muy características y reconocibles, por ejemplo una psoriasis, ¿no? Pero la gran mayoría de los sarpullidos, picores son muy generales y nos dan poca pista de lo que puede estar ocurriendo. Y esto no significa que todos los problemas de piel tengan su origen en el intestino, porque la piel, bueno, pues también tiene sus propias patologías y sus propios desencadenantes, pero sí que es cierto que en muchísimos casos el intestino forma parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de entender esa conexión, pues nos va a ayudar a abordarlo de una forma más compleja, con una perspectiva más, no sé, completa, general, integral, como lo queráis llamar, y sobre todo seguramente nos ayude a hacer muchas más cosas que simplemente dar un corticoide para quitar la fase aguda. Como ya hemos visto, lo que suele ocurrir es que pues empiecen los síntomas con picor, zonas enrojecidas, pequeños sarpullidos, brotes que aparecen, desaparecen, piel más reactiva, y lo que se suele hacer, lo habitual, es ese abordaje directamente con corticoides, cremas con corticoides tópicos, o incluso a veces se utilizan antihistamínicos, en algunos casos antibióticos orales, que esto muchas veces se hace pues porque se sospecha de una infección o algo más importante, pero muchas veces se hace simplemente pues por probar, ¿no? Probamos con un antibiótico como si no hubiese consecuencias o efectos secundarios, ¿no? Entonces,
Que demos antibióticos y que muchas veces funcione, ya nos está hablando de que algo está afectando, es decir, que ese sobrecrecimiento de bacterias o ese exceso de algún tipo de bacterias o microorganismos ha afectado y ha mejorado ese brote. Pero yo no soy partidaria de hacerlo a ciegas, porque evidentemente, como sabemos, el uso de antibióticos tiene efectos secundarios. Entonces sería mucho mejor, primero, entender qué está ocurriendo, utilizar antibióticos o herbales. Yo preferiría herbales porque nos ayuda más a modular, porque normalmente no son infecciones graves. Y sobre todo, pues, si queremos regular esa microbiota, más a través de hábitos de alimentación, incluso probióticos. Pero bueno, que me adelanto, que en realidad simplemente quería hablar de con lo que se suele tratar, ¿no? Pues estos corticoides, antihistamínicos y antibióticos orales. Muchas veces estos tratamientos funcionan, y es verdad que funcionan sobre todo a corto plazo. El brote mejora, el picor desaparece y bueno, pues parece que todo ha vuelto a la normalidad. El problema, la gran mayoría de veces, es que cuando se deja de utilizar este corticoide, el síntoma vuelve. Aparece otro brote, pues eso, a veces en la misma zona, a veces en zona distinta, pero normalmente pues vuelven. Esto no significa que esos tratamientos no sean útiles, porque bueno, pues en muchos casos sí que lo son y cumplen esa función importante, porque estos síntomas son muy molestos, ¿no? Porque a veces apagar esa respuesta tan aguda, a veces estos síntomas son muy pican un montón, irritan un montón, o sea, son muy molestos. Por tanto, de forma puntual y para bajar ese momento agudo, son súper útiles. Pero seguramente nos estamos quedando pues ahí, ¿no? Estamos apagando el síntoma sin haber investigado del todo qué es lo que está detrás y qué es lo que lo está provocando. Y ahí es donde yo creo que merece la pena hacerse la pregunta de ¿y si la piel está reaccionando? ¿Podría haber algo dentro del organismo que esté pues activando, favoreciendo esta respuesta? Porque en muchos casos detrás de estos problemas cutáneos pues hay un montón de factores dentro que pueden estar influyendo, ¿no? Entonces, si miramos un poquito más allá del síntoma visible de ese sarpullido, existen diferentes factores internos que pueden estar pues favoreciendo que esa piel esté más reactiva, ¿no? Y que reaccione de esa manera. No, normalmente no es una sola causa y muchas veces son varios factores que aparecen o combinados o que, bueno, pero bueno, entenderlos nos va a ayudar mucho a pues, abordarlo de otra manera, desde otro punto de vista, ¿no? Uno de los más frecuentes es la disbiosis intestinal, es decir, ese desequilibrio de la microbiota intestinal cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y aumentan otros microorganismos pues menos favorables, pues se van a generar situaciones de inflamación, sustancias inflamatorias, cambios en el metabolismo de algunos compuestos, mayor activación y reactividad del sistema inmunitario. Y pues todo esto puede derivar en muchos síntomas, pero a veces se refleja en la piel. Otro factor importante es la hiperpermeabilidad intestinal, algo de lo que ya os he hecho un episodio en este podcast. Y es que la pared intestinal ha perdido esa barrera selectiva que tiene, ¿no? O sea, la pared intestinal tiene una función que es ser una barrera selectiva de lo que decide que entra y que no entra. Cuando esta barrera pierde esa función, esa integridad, pues el filtro aumenta y entran fragmentos tanto de bacterianos, de toxinas, de moléculas, pues que normalmente no deberían pasar. Y esto hace que el sistema inmunitario detecte estas sustancias y pues responda activándose, y eso puede generar inflamación a muchos niveles, ¿no? Incluida la piel. También nos encontramos con bastante frecuencia problemas en la piel que están relacionados con un problema con la histamina. También tenéis episodios sobre la histamina, ¿vale? La histamina es una molécula que participa en muchísimas funciones del organismo, pero que cuando se acumula en exceso va a provocar síntomas muy característicos. En la piel esto se manifiesta con picor, enrojecimiento, incluso como sensación de calor, urticaria. Y el problema es que este exceso de histamina, pues aquí de nuevo habría que rascar a qué se debe, ¿no? Porque es que puede deberse a diferentes motivos. Primero, a una microbiota alterada que produce más histamina, pues porque haya cándida, porque haya parásitos, porque haya una disbiosis. Además,
Cuando el intestino está dañado, la enzima DAO, que es una diaminooxidasa que se encuentra en la mucosa intestinal, si esa mucosa está dañada, pues esa enzima tampoco va a ayudar a degradar bien, correctamente la histamina, lo que ayuda a que se acumule. O también alteraciones en las rutas metabólicas hepáticas que ayudan también a eliminar esta histamina. Y muchas veces en algún podcast que he hecho sobre la histamina, mucha gente me dice, ¿por qué no hablas de la alimentación? Pues porque hay alimentos que son ricos en histamina, incluso otros que ayudan a liberar histamina, pero es una gota muy pequeña en el océano. Es decir, prácticamente nadie va a tener una histaminosis por comer alimentos ricos en histamina. Otra cosa que es que en una situación de histaminosis, sea la causa que sea, hagamos una dieta baja en histamina, porque es para no echar más leña al fuego, no porque sea la solución. Pero mientras tratamos la causa de esa histaminosis, podemos reducir la histamina que aportamos desde fuera. Pero ya os digo, nunca va a ser la solución, y por eso cuando en un episodio que tengo que hablamos de qué hay detrás de una histaminosis, no menciono la alimentación y mucha gente me comentó y se me echó un poco encima, pero es por eso, porque muchas veces le damos más importancia a la alimentación de la que tiene mucha, pero muchas veces le damos como ese poder de que con la alimentación solucionamos todo, y no es verdad, ojalá. Otra de las situaciones que genera muchos problemas en la piel es un escenario que me encuentro muchas veces cuando hay sobrecrecimiento por cándida u otro tipo de hongos en el intestino. Cuando estos microorganismos crecen en exceso, generan compuestos que favorecen esa inflamación y, por supuesto, alteran el equilibrio del sistema inmune. Entonces, en algunas personas termina manifestándose también con estas irritaciones, picores, brotes. También esto puede ser porque esta cándida produce mucha histamina, como acabamos de ver antes. Pero es verdad que es muy frecuente encontrarme problemas de piel con cándidas. Y luego, por último, muchas veces simplemente es que hay una inflamación crónica de bajo grado, es decir, no es una inflamación intensa, aguda, como la que vemos en una infección, ¿no? Aguda, sino un estado inflamatorio mantenido en el tiempo, muchas veces relacionado con problemas digestivos, estrés prolongado en el tiempo, una dieta más proinflamatoria o desequilibrios en la microbiota, por lo que sea, por la toma de antibióticos, de tratamientos. Y cuando el organismo permanece pues durante mucho tiempo en este estado, pues se empiezan a ver alteraciones, ¿no? Muchos tejidos empiezan a resentirse y la piel es uno de los que más fácil lo va a reflejar. Entonces, entender todos estos posibles factores no significa que, como os decía antes, que siempre haya una única causa clara y que incluso que tenga que ser del intestino. Pero sí nos ayuda a recordar algo que creo que es importante, que muchas veces la piel no está reaccionando porque sí, ¿no? Sino que es un síntoma, es una forma de un sistema mucho más amplio y que puede incluir al intestino, al sistema inmune, a la microbiota, y que, bueno, pues que es como una señal de alarma, es como el dolor, ¿no? Pues algo ahí detrás, pues aquí igual, cuando la piel reacciona, pues que sea un síntoma de, oye, ¿qué puede estar pasando? Pero no solo todo microbiota e intestino, hay otros muchos factores que evidentemente afectan. El estrés, ¿no? Cuando vivimos en ese estado de estrés mantenido, constante, el organismo activa constantemente ese eje de estrés y aumenta hormonas como el cortisol. Esto puede alterar el equilibrio del sistema inmune, puede afectar a la microbiota intestinal, puede favorecer esos procesos más inflamatorios y por tanto esto se puede manifestar en la piel. O sea, esto es pues por ver otra vía, ¿no? También pueden influir muchísimo en los cambios hormonales, porque las hormonas tienen un impacto directo en la piel, también en la microbiota, también en el sistema inmunitario. Por eso hay momentos que la piel se vuelve más reactiva o aparecen problemas que antes no estaban, como por ejemplo pues en la adolescencia o en determinadas fases del ciclo pueden aparecer granos, pueden aparecer acné o incluso cambios en la piel durante la menopausia. Por supuesto, todo eso también puede deberse a déficits nutricionales, porque al final la piel necesita una gran cantidad de nutrientes para mantener esa estructura, esa función, para regenerarse, para su función barrera. Entonces, cuando hay carencias de algunos micronutrientes, ya sea por una alimentación que no es adecuada, ya sea porque la función de absorción del intestino no es la correcta, pues
se puede ver comprometida, ¿no? ¿Qué nutrientes son muy importantes para todo esto? Pues el zinc, la vitamina A, la vitamina D, ácidos grasos omega 3, algunas vitaminas del grupo B, especialmente para mantener esa integridad de la piel. Para que veáis que hay un montón de cosas que pueden estar detrás. Y también, que los hemos mencionado antes con la histamina, hay que recordar el papel de los sistemas de detoxificación del organismo, sobre todo el hígado, porque el hígado participa en la metabolización de muchísimas sustancias, de hormonas, de compuestos inflamatorios, de tóxicos, ya sean de tóxicos endógenos, pues los que vienen del metabolismo de las bacterias, o de sustancias externas, de por ejemplo, cosméticos que consumimos. Cuando todos estos procesos no funcionan de manera óptima, es decir, no correctamente del todo, pues al final el organismo tiende a tener más dificultad para eliminarlas. Y esto puede, que se sature este hígado, puede hacer que aparezcan reacciones inflamatorias en la piel. Muchas veces estas reacciones se deben a una saturación hepática. No sé si con tanta información os ha quedado algo más claro o todo lo contrario, os he generado mucho más duda. Pero lo que está claro es que la piel está conectada totalmente con muchísimos sistemas del organismo. Por eso, yo simplemente quiero con este episodio que cuando aparezcan problemas cutáneos, que no pensemos que simplemente es de la piel y que que a veces merece la pena pues ampliar un poco esa mirada, querer entender qué hay detrás y poder entender a ver si hay otros factores que pueden ser los causantes o que podemos modificarlos de alguna manera para mejorar, sobre todo a largo plazo, ¿vale? Ya no es tanto a corto, sino más a largo plazo. Así que, pues nada, simplemente pues para cerrar este episodio, que la piel casi nunca es el problema directo, que muchas veces es el mensajero, por así decirlo, que cuando aparecen pues picores, rojeces, brotes, pues que intentemos mirar un poquito más allá, que la piel nos está avisando y que hagamos casos, ¿no? Que hagamos caso a esos síntomas en general, que hagamos caso a los síntomas que nos da el cuerpo, porque nos da más información de la que creemos. Y nada, pues que muchísimas gracias por escucharme, que si crees que este episodio puede resultarle útil a cualquier persona que conozcas, que se lo pases, que lo compartas, para que pues le puedas ayudar a esa persona y también a mí a que cada vez este podcast llegue a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.